Hola compañeros, me corresponde el capítulo número 7 de la mentabilidad de malabaristas del libro Superficiales que están haciendo internet con nuestras mentes. Yo lo clasifiqué en tres ideas principales. Entonces la primera es: el internet es la nueva realidad a la cual estamos obligados a usar. En esta vamos a indicar donde el autor representa como que el internet ya se ve impuesto en nuestra realidad, y es en un sistema en donde permanecemos más de 2 horas a diarias. 2 horas es como lo mínimo que una persona está en internet diariamente. Bueno, este tiene pues como tal un medio para reconfigurar nuestros circuitos mentales de una forma más rápida, y de asimismo pues genera unos estímulos sensoriales y cognitivos que han demostrado la capacidad de provocar alteraciones rápidas y profundas de los circuitos y las funciones cerebrales. Entonces, la red se comprende mejor, considerada como la última de la larga serie de herramientas que hayan ayudado a moldear la mente. Esto debido a que, como acabamos de leer, pues la red ya configura tal unas capacidades sensoriales que ya le permiten al cerebro realizar unos nuevos trabajos. Pero el inconveniente, o lo que se llega a ver como tal con el nuevo trabajo que realiza el cerebro, es que corren el riesgo como tal de que los trabajos que antiguamente se realizaban pues van perdiendo importancia. El cerebro va a desechar todo el tipo de células que ya no sean necesarias, y como tal va a generar una mente que esté acostumbrada o que esté para la realidad a la que se está habituada. La segunda idea principal que lo dividí es: ¿en qué afecta la tecnología a nuestro cerebro? Bueno, entonces igualmente, ¿qué se puede, a la pregunta ¿qué se puede decirnos la ciencia sobre los efectos reales que el uso de internet está surtiendo en cómo funciona nuestro cerebro? Entonces aquí nos van a generar que a medida que realizamos nuestras acciones, la red emite una corriente constante de inputs a nuestras cortezas visuales, somáticas, sensoriales, auditivas. La red exige una mayor atención de forma mucho más insistente que la televisión, la radio o los diarios matutinos. Bueno, entonces, como acabamos de decir, la red también tiene utiliza diversas funciones o diversos métodos sensoriales para captar la mente. Entonces ya está como tal el tacto, los dedos, los entran por el oído también, y pues obviamente las distracciones o las instrucciones visuales que se generen mediante la red. Eh, Ok. Indica que la cacofonía de estímulos imperante en la red, como el imperante en la red cortocircuito tanto el pensamiento consciente como el inconsciente, lo que impide nuestra mente pensar de una forma profunda o creativa. Asimismo, como esta misma red va llegando tantos mensajes, tanto enfoque de todos nuestros sentidos, pues va debilitando como tal una función en específica. Eh, entonces el cerebro va a reciclar las neuronas en desuso y dedica sus hipnosis a otras tareas más urgentes que se le encomienden. Adquirimos nuevas habilidades y perspectivas en detrimento de las viejas. El uso diario de los ordenadores, smartphones, buscadores y otras herramientas informáticas estimula la alteración de las células cerebrales y la liberación de neurotransmisores, fortaleciendo gradualmente nuevas vías neurales al tiempo que debilita las viejas. Como ya hemos recordado, pues entonces al adquirir nuevas sensaciones, el cerebro también adquiere nuevas funciones y asimismo va deshaciéndose de las que ya no son tan útiles en la vida cotidiana del ser. Nuestro cerebro, explican, incorpora dos tipos de memorias bien diferentes. Está la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La de corto plazo es aquella memoria en la que conservamos nuestras impresiones, sensaciones y pensamientos inmediatos, de los que no duran más que unos pocos segundos. Y la de largo plazo es toda aquella memoria que traiga algún recuerdo de aprendizaje del mundo. Entonces ahí se genera para largo plazo. Es importante tener en cuenta que la memoria a corto plazo
llamada memoria de trabajo, desempeña un papel instrumental en la transferencia de información a la memoria a largo plazo y por lo tanto en la creación de nuestro almacén personal del conocimiento. ¿Por qué? Porque la memoria de corto plazo como tal trae las sensaciones, trae las impresiones, trae los pensamientos y si esto genera un aprendizaje, se va a generar una memoria a largo plazo. Bueno, también te indican que otros de los efectos que genera la tecnología en nuestro cerebro es que nuestra capacidad de mantener la atención disminuye. Esto depende pues de la memoria del trabajo. Dice Torkel Klitberg, tenemos que recordar en qué hay que concentrarse como para poder realizar un trabajo en específico. Ok. Una tercera idea que también habilitamos o que quise como tal para clasificar es el aprendizaje más efectivo mediante la tecnología, a lo cual nos vamos a responder. Muchos educadores estaban convencidos de que la introducción a hipervínculos en el texto que mostraba las pantallas iban a ser una bendición para la enseñanza. Sin embargo, la conclusión de los investigadores fue que los vínculos se habían interpuesto como obstáculos en la vía de aprendizaje. Entonces, efectivamente, digamos, la creación de hipervínculos en el cual quería como abarcar una mayor información en el cerebro y pues asimismo generar un mejor pensamiento, pues se ha visto afectada también por la tecnología, puesto que indican que lo que realiza la tecnología es fragmentar la concentración. Hay gente que no dura más de 20 segundos, 25 segundos en una misma página. Nosotros llegamos, buscamos letras en negrillas, buscamos en la página cosas muy puntuales y leer un texto desde la vía de tecnología es muy difícil. Ya más adelante vamos a especificar un poquito más esto. Bueno, otra también de las opciones que se suponía que iba a ser más efectivo el aprendizaje, entonces también voy a citar, dice, los pedagogos también han descubierto que las presentaciones bien diseñadas, que combinan explicaciones y expresiones auditivas con otras visuales, pueden aumentar el aprendizaje de los alumnos. Nuestros cerebros usan canales diferentes para procesar lo que vemos y lo que oímos. Claro está, siempre y cuando la tecnología o las diapositivas que se utilicen generen una misma relación, efectivamente pues se genera un aprendizaje más efectivo en tanto al estudiante le lleguen sensaciones tanto visuales como de auditivas de lo que se está generando el tema. Ok. Bueno, entonces los hipertextos, como ya habíamos comentado anteriormente, es una actividad que incrementa sustancialmente la carga cognitiva de los lectores, de ahí que debilite su capacidad de comprender y retener en lo que está leyendo. Reveló que los lectores de los hipertextos a menudo. Ok. Y pues como hemos comentado, el hipertexto se vuelve un obstáculo porque no se genera un pensamiento consciente o un pensamiento intelectual de algo específico. La atención del lector se dirige a la máquina del hipertexto y sus funciones más que a la experiencia que ofrecía la historia. Ahí ya nos ponían en el texto como un ejemplo de unas personas que les habían puesto a leer el mismo texto mediante la lectura virtual y pues mediante lectura física. Entonces decía, digamos, que las imágenes no causaban las mismas sensaciones que causaba de manera virtual a manera real, ni que la lectura se seguía o los hipertextos que se generaban en la lectura se seguía de la misma reacción de manera real a la manera virtual que se presentaba. Ok. Como comentábamos, las diapositivas, siempre y cuando no manejen una multimedia de sobrecarga aún más nuestras capacidades cognitivas, pues lo que puede realizar es disminuir el aprendizaje y debilitar nuestro entendimiento, en contrario a lo que se quiere como un efecto de sumar todas las multimedias. Ok. Bueno,
En un cuarto apartado, de lo cual dividimos nuestras citas, va a ser a la pregunta cuáles son las principales causas que no permiten el aprendizaje, a lo cual las respuestas son la multitarea mental y la dispersión de alguna tarea en específica, es decir, la distracción de otras palabras. Entonces, bueno, la multitarea mental como tal lo define de realizar muchas acciones en un mismo ámbito, pero sin ninguna concentración en alguna en específica. Efectivamente, pues es muy bueno por realizar todo ese tipo de tareas al mismo tiempo, pero como tal no se genera un pensamiento profundo y creativo sobre una tarea específica que se quiera realizar. Pero salvo a circunstancias excepcionales, por más que uno se entrene en algo hasta poder hacerlo dormido, nunca rendirá tan bien como si se centrara en una sola cosa cada vez. Efectivamente nosotros podemos realizar todo el tipo de lo que es trabajos y podemos estar escuchando música y podemos estar hablando con nuestros familiares, pero como nos está haciendo tantas cosas a la vez, la habilidad mental de pensar profundamente y creativamente sobre alguna cosa en específica disminuye considerablemente. Y la segunda, como tal, es la dispersión o la distracción sobre el aprendizaje. Dice, deseamos ser interrumpidos porque cada interrupción viene acompañada de una información que no es valiosa. Según ellos, estos resultados confirmaban que la navegación es una actividad rápidamente interactiva. Cada una de ellas es una distracción, una instrucción en nuestro pensamiento, otra información más que ocupa el precioso espacio en nuestra memoria de trabajo. Efectivamente, nosotros manejamos un texto en páginas virtuales de, no sé, 400 páginas. Nosotros en una parte virtual, mediante nuestro teléfono, mediante nuestros email, Facebook, Instagram, Messenger, se llegan, digamos, ese tipo de notificaciones y lo que hacen es generar en la mente una distracción. Nosotros podemos estar leyendo un texto demasiado largo, pero nuestro cerebro está deseando constantemente ser interrumpido por alguna red, por algún mensaje de la red que nos permita como tal salirnos de eso y concentrarnos en otra cosa, luego de unos tiempos tomar su pausa activa, unos tiempos ahí en otro tipo de actividades que no tienen nada que ver, volvemos a concentrarnos, requiere un mayor esfuerzo porque debes volver a leer prácticamente un párrafo antes para poder volverte a poner en contexto y generar una lectura constante. Aquí le habían hecho como tal un estudio a unas personas en el cual ellos escuchaban una charla y se les llegaba como tal, se les daba el servicio en internet para que generaran pues las preguntas de la charla y generaran también, digamos, una memoria del trabajo que se les había colocado. Entonces el resultado generaba, consultaban páginas web relacionadas con el contenido de la conferencia, pero también visitaban otras que no tenían ninguna relación con ella. Miraban sus emails, hacían todo lo que hace la gente cuando se conecta en internet. Tuvieron unos resultados significativamente más pobres en medidas inmediatas de la memoria del contenido. Ok, listo. El quinto apartado sería cuáles son las consecuencias en el ámbito del aprendizaje de la lectura, a lo cual se les responde en el advertimiento de los medios digitales y la creciente acumulación de documentos digitales ha tenido un profundo impacto en la lectura. ¿Cómo leen los usuarios en la red? Se preguntaban entonces. La respuesta fue no leen. La red atrae nuestra atención, pero solo para distraerla. Nos centramos intensamente en el medio, en la pantalla, pero nos distrae el fuego graneado de mensajes y estímulos que compiten entre sí por atraer nuestra atención. Es aquí cuando confirmábamos nuevamente, bueno, tú estás leyendo un texto, pero están constantemente llegando mensajes, la red te está enviando hipervínculos, estás enviando fotos, te da por consultar una nueva palabra y ahí te salen otros significados y vas a consultar esos otros significados y eso genera constantemente una dispersión en la lectura, lo que permite una concentración que pues para la lectura ya es algo fundamental. Buscan situaciones que exigen actividades simultáneas o situaciones en las que nos abruma el volumen de la información. Los investigadores descubrieron que cuando la gente hace búsquedas en la red, muestra un patrón de actividad cerebral muy distinto del que aparece cuando lee un texto como el de un libro. Los hipervínculos dinámicos que se distinguen unos de otros por estar subrayados o por tener otro color
o los subtítulos de email descartados en negrilla, o los botones, o los iconos y otros elementos virtuales que impiden a gritos ser pulsados. Listo. Entonces, primeramente la distracción como tal afecta a la lectura. Una segunda información indica Marian Worf: sacrificamos la capacidad que permite la lectura profunda, regresamos al estado de meros decodificadores de información. El hecho mismo de que la lectura de libros subestima los sentidos es justo lo que hace que esta actividad algo tan intelectualmente gratificante. Y de aquí se habla porque pusieron a un grupo de personas en un prueba a leer un texto, el mismo texto, lo leían unas personas de manera virtual y lo leían otras personas de manera física. Entonces decían, de manera física, tú al ver simplemente la imagen te genera unas sensaciones y un sentido que hace que tú tengas una lectura más profunda de lo que tú estás leyendo de manera virtual. De manera virtual por las distracciones, por el aburrimiento, porque no está en negrilla, porque no está con subtítulo, entonces no está subrayado, perdón, no se entiende como si fuera de mayor importancia. Listo. Otro gran efecto que ha hecho el internet en la lectura es, dice Nielsen encontró que casi ninguno de los participantes leía el texto en una pantalla de manera metódica, línea por línea, como se lee en las páginas de un libro impreso. En pocos segundos sus ojos se desplazan a velocidades asombrosas por el texto de su página web, según su patrón muy diferente del que ustedes aprendieron en el colegio. Entonces, primero que todo, ya la lectura, más de que está distorsionado por los hipervínculos que traiga, no se lee en este momento línea por línea. Por el contrario, se lee solamente por lo subrayado, por lo que esté como tal en cursiva. Y nuestros ojos saltan de línea, o sea, línea por línea no leen como uno leería pues en un texto físico. Ok. Está surgiendo un comportamiento lector basado en la pantalla y caracterizado por la navegación, la exploración, el aislamiento de las palabras claves y una lectura aleatoria que no es ni lineal ni fija. No solamente admite sin empacho que no lee libros, sino que además añades que no siente ninguna necesidad por hacerlos. Efectivamente, ¿qué sucede? Como en este momento ya el internet tiene un avance tan amplio, tú ni siquiera quieres leer el libro, quieres buscar un resumen, o buscamos palabras claves del libro, o ni siquiera somos capaces de entrar a una misma página web, porque ahí ya digamos que como en búsqueda sale ya el párrafo de lo que uno quiere leer. Entonces, ¿para qué entrar a la página web? Decían los estudios que casi nosotros como seres activos del internet duramos de 24 a 26 segundos en una página web escaneando si nos sirve o no nos sirve. Si no, rápidamente salimos y buscamos otra página web. Entonces tampoco se ha generado como tal una necesidad de leer, lo que impide también una necesidad de pensamiento profundo. En conclusiones, aunque el internet fue generado para funcionar el cerebro de una mejor manera, aumentar nuestra inteligencia, efectivamente nuestro cerebro no es más inteligente que lo de nuestros antiguos. Nuestro cerebro es diferente, efectivamente tiene unas funciones distintas y ha creado unas neuronas distintas a la de nuestros antiguos, pero no es mejor. Cuando la cultura opera cambios en el modo en que ocupamos nuestro cerebro, el resultado es un cerebro diferente. Escribe haciendo notar en nuestra mente. Fortalece aquellos procesos específicos que se ejercitan con más intensidad. Las buenas noticias son que la navegación por internet, debido a que activa tantas funciones del cerebro, pueden ayudar a las personas a mayor edad a tener una agudeza en sus mentes. Parece que la actividad de rebuscar en la red ejercita el cerebro de modo similar a la de resolver un crucigrama según Smart. Pero tanta energía lo que hace, o tanta información lo que hace es sobrecargar el cerebro, que ya se genera pues como tal otro tipo de funciones en el cerebro. En otras palabras, la red nos está haciendo más inteligentes siempre y cuando definamos la inteligencia según los estándares de la propia red. Hacían un estudio para hallar las pruebas